Buenas tardes a todos. Bueno, mi nombre es Carlos Agio, les doy la bienvenida a la tarde de hoy. Eh, Hoy nos vamos a dar un lujo grande, que es la charla de Pablo Yenga. Eh, quiero, quiero decirles dos palabras acerca del instituto. Lo que estamos pensando es poder ofrecerles todos los meses, a partir de marzo del año que viene hasta fin de año, un conjunto de charlas por personas que nosotros admiramos, ¿no? Acá lo que están viendo es una elección de personas que hicimos para diciembre, eh, y con la particularidad que cuando hablamos con cada uno de estos instructores, eh, charlamos con ellos sobre qué temas les gustaría hablar, qué temas los desafía, qué temas la gente no les pregunta, pero ellos quieren hablar, qué temas los ponen fuera de su zona de confort, y eso logra muy lindos encuentros, porque personas muy capaces que se desafían a sí mismos, logra muy lindas experiencias. Eh, yo quiero introducir a Pablo. Cuando pensaba esta tarde sobre cómo presentarlo, uno puede hablar bueno, de sus títulos, de su trayectoria. Pablo estuvo varios años en la Confederación Argentina de Básquet, trabajando con Juan Lofrano en todo lo que es el departamento de minibásquet. Es un entrenador, dicta cursos, es una persona con un recorrido muy interesante. Pero yo lo quiero presentar a través de una anécdota. Eh, con Pablo siempre compartimos mucha información, eh, y yo le conté o hablamos de una historia que aparece en el libro de Fuera de Serie de Malcolm Gladwell, ¿no? Donde este autor americano encontró que muchos deportistas destacados de selecciones nacionales habían nacido en el primer trimestre del año, ¿no? Eh, Porque, bueno, básicamente cuando un deportista nace en ese primer trimestre de año, tiene mucha diferencia de desarrollo con aquellos que nacen en la última parte del año. Y se da una especie de profecía autocumplidora. Los entrenadores, cuando ven a un chico que se destaca, le empiezan a prestar más atención. Entonces es en esa atención que le dan adicional, el chico empieza a mejorar más. Como empieza a mejorar, empieza a participar de selecciones provinciales, como aumenta su competencia, bueno, se termina generando esa profecía de que los jugadores que nacen en el primer trimestre son mejores jugadores, ¿no? Y hablábamos con Pablo de eso. Y Pablo, y creo que esto lo pinta a él como profesional, lo que hizo fue averiguar los datos de todos los chicos que habían participado en un campeonato argentino, y buscó sus fechas de nacimiento, hizo toda una base de datos, y después fue y miró a la generación dorada, cuándo había nacido esos jugadores, y escribió un artículo sobre el tema que lo pueden encontrar como el efecto Mateo. Y creo que eso habla de Pablo. O sea, Pablo es una persona curiosa, capaz, estudiosa, reflexiva, investiga, y creo que eso habla de él. Así que bueno, para mí es un gusto enorme que nos acompañe en esta charla. Sé que se puso en una zona de desafiarse personalmente para preparar este tema. Así que bueno, le doy la bienvenida, y bueno, un gusto grande que pueda compartir esta tarde con nosotros. Bueno, Carlitos, muchísimas gracias por la presentación. Eh, Me tiraste toda la presión, porque si después de esto no hago algo más o menos interesante, no, pero es como vos dijiste, la verdad que tenía muchas ganas de dar esta charla.
porque de alguna manera sale un poco de los temas que hablamos siempre, ¿no? Ustedes van a ver que yo hablo mucho en plural, porque en realidad está Juan acá, que lo veo ahí conectado, Juan Lofrano, y además de muy buenos amigos, hacemos casi todo juntos, ¿no? De hecho, mañana a las 8 de la mañana nos vamos a surfear juntos, y entonces, cuando vean que hablamos en plural, muchas veces ya nos cuesta confundir, no nos resulta difícil confundirnos uno al otro. Pero les decía que me gustó la propuesta, y cuando Seba y Carlos tuvieron esta idea maravillosa de generar este instituto y nos propusieron hacer una charla, cuando yo pensé la temática, digo, quiero salir del básquet. O sea, más allá de todas las flores que me tiró Carlitos por el afecto que nos une, yo soy un profe de educación física. Yo soy profe de educación física y entrenador de básquet, y dentro del básquet mi lugar en el mundo es el minibásquet. O sea, esa es la realidad, fuera de todas las flores que me puede haber tirado Carlos. Yo soy profe, trabajo en un colegio, que es el colegio de Juan. Estoy muy feliz de trabajar en el lugar que trabajo, y sí coincido en lo que dice Carlos, que soy curioso. Soy curioso, me gusta leer, me gusta investigar, me gusta encontrarle el porqué a las cosas, pero por sobre todas las cosas me moviliza siempre pensar cómo se pueden hacer mejor las cosas. O sea, siempre tratar de salir de esa frase que me molesta muchísimo, que es, y bueno, pero esto es así, o esto siempre se hizo así, ¿no? Entonces, estoy totalmente de acuerdo en lo que decía Carlos, que armar esta charla me sacó de esa zona de confort en donde todos de alguna manera en algún punto de nuestra profesión caemos, ¿no? Primero, y antes de empezar con la charla, quiero agradecer tanto a Carlos como a Seba. Para mí es un honor y obviamente es una responsabilidad compartir este espacio con los ponentes de tanta jerarquía y de tanta trayectoria. El otro día escuché la charla de Miguel, una genialidad. La de Alejandra me la perdí, no la pude escuchar. Escuché la de Hernán, también me pareció brillante. Bueno, y les decía que cuando elegí el tema de el formador del futuro, ¿no? Pero no considerando al formador deportivo, o al formador del entrenador, o al profesor de algún ámbito específico, sino considerar al formador como alguien que tiene algo para enseñar. No importa el ámbito. Ustedes van a ver que durante la charla muchas veces voy a circunscribirme en la escuela o en una institución formal de enseñanza, pero en realidad lo que yo voy a presentar es algo sobre lo cual pienso, sobre educar, sobre alguien enseñando para que alguien aprenda, ¿sí? Es decir, que si bien la charla está planteada en un contexto de enseñanza formal, es transferible a todos los ámbitos de formación. Para empezar, vamos a jugar con algunas imágenes. Si yo les pregunto a ustedes qué ven, me parece que la respuesta es lógica, ¿no? Un auto del siglo XIX. Esto es un auto en la actualidad, ¿no? El concepto es el mismo. Los dos son un auto, pero un auto de hace muchísimo tiempo y un auto muy moderno. Y ahora les pregunto qué ven, ustedes me van a responder seguramente un quirófano de hace 100 años como mínimo. Sin embargo, esto es un quirófano hoy, ¿no? De algún hospital seguramente de avanzada. Esto es un quirófano, o por lo menos es parecido a esto. Esta línea se repite en un montón de ámbitos, de dispositivos, de profesiones, ¿no? Un teléfono del siglo XIX, uno de los primeros teléfonos, y un teléfono hoy, ¿sí? Ahora, lo que a mí más me preocupa es comparar estas imágenes. Estos son niños y niñas en un aula de aproximadamente hace 100 años, y estos son niñas y niños de un aula
aprendiendo hoy. Entonces, yo creo que acá estamos frente a un problema. Lo que estamos viendo son que estamos intentando formar en instituciones educativas pensadas y creadas en el siglo XIX, con docentes, con profesionales de la enseñanza formados en el siglo XX. Es verdad que quizás puede llegar a haber alguno formado en el siglo XXI, pero me parece que por más que esté formado en el siglo XXI, el tipo de formación que recibió no difiere mucho de la que recibía en el siglo XX, ¿no? Pero resulta que los alumnos a los cuales les tenemos que enseñar van a vivir en el siglo XXI. Se van a desarrollar en un mundo totalmente incierto, en permanente cambio, y sobre todo con una velocidad en referencia a esos cambios nunca vista en la historia de la humanidad. Nunca hubo tanta cantidad de cambios y la evolución de estos cambios nunca fue tan rápida como en los últimos 20 años. ¿Bien? Si nosotros hacemos un breve pasaje histórico, muchos hablan de que estamos transitando la cuarta revolución industrial. ¿Sí? La tercera revolución, bueno, hablar de la primera y de la segunda me parece que no tiene sentido. Algunos dicen que la tercera revolución industrial tuvo que ver con el avance de la informática, ¿sí? Allá por el año 70. Y algunas personas dicen que estamos transcurriendo la cuarta revolución industrial, que tiene que ver con la revolución de la inteligencia. ¿Sí? No solo de la inteligencia humana, sino también de la inteligencia artificial, de la sustentabilidad, ¿sí? De las energías renovables. Hay como por lo menos de la divulgación que están teniendo las consecuencias vinculadas a la ecología, ¿sí? Las revoluciones industriales no suceden por un solo hecho histórico. En realidad es una conjunción de hechos que hace que se aceleren los cambios. Entonces, bueno, esta cuarta revolución industrial es lo que nosotros estamos transcurriendo hoy. Y acá se nos presenta el primer problema, que es el qué enseñar. ¿Sí? Para este nuevo mundo, o para este mundo que va mucho más rápido de lo que nosotros creíamos. En este contexto, la educación, la formación, sigue debatiendo qué enseñar. Y como estamos frente a un futuro incierto, no es fácil responder esta pregunta. Porque lo que se escribe hoy, mañana ya va a ser viejo. ¿Sí? Entonces, yo creo que una posible forma de abordar el problema sería, bueno, enseñar contenidos. Y esto ya pasó. Ya venimos de un periodo en donde, si hacemos un raconto, no yéndome mucho tiempo atrás, pasamos de contenidos mínimos comunes o de contenidos básicos comunes, los famosos CBC, ¿sí? Que unificaron la educación argentina durante mucho tiempo. Después pasamos por contenidos conceptuales, contenidos procedimentales, actitudinales. Ahora, en octubre, después de casi un año de pandemia, aparecieron los contenidos prioritarios, ¿sí? Y el Estado vino a decirnos, bueno, esto es lo mínimo indispensable que tienen que saber los chicos. Pero en realidad, bien vale la pena preguntarnos, ¿no será hora de desarrollar habilidades y que esas habilidades generen competencias? Porque aparentemente, según un informe del Foro Económico Mundial, para el 2025, las habilidades requeridas en el mundo laboral tienen que ver con estos conceptos y con 4 líneas que las unen, que son resolver problemas, que las personas se autogestionen, es decir, que uno le proponga un objetivo y que sea la propia persona quien decida cómo, cuándo y por qué. El trabajar con otros, ya no existe trabajar solo, no existe aprender solo, y obviamente el uso y el desarrollo de la tecnología.
Entonces, bueno, podemos decir, nosotros ya estamos enseñando a trabajar con otros porque trabajamos en equipo. Es algo que en las instituciones formadoras sucede hace muchísimo tiempo, ¿no? El famoso trabajo en grupo. Ahora, trabajar en equipo no es Carlos hace de la página 1 a la 5, Seba de la 6 a la 10 y Pablo de la 11 a la 15. Eso no es trabajar en equipo. Muchas veces quien nos enseñó nos propuso trabajar en equipo y muchas veces reaccionamos de esta forma. La pregunta es, ¿alguna vez nos enseñaron a trabajar en equipo? ¿Alguien nos enseñó a cómo interactuar? ¿Cómo es la dinámica social de un trabajo en equipo? Me parece que trabajar en equipo implica otro tipo de habilidades, como por ejemplo debatir, poder argumentar una idea, poder fundamentar una posición, saber escuchar, pero saber escuchar no en términos de oír, en términos de escuchar, en términos de prestarle atención, tratar de interpretar lo que el otro me dice para ver si a mí me puede movilizar, ¿sí? Y por otro lado, el respeto de la idea ajena. Me parece que el hecho de trabajar con otros genera un montón de habilidades complementarias solo al hecho de trabajar con otros. Entonces, acá tenemos una disyuntiva. Me parece que el mundo va por un lado y las instituciones formadoras van por otro. Entonces, llega un momento que quien aprende está como que no sabe qué hacer. Cuando decidí armar la presentación, no me cerraba mucho que tenga el cartelito escuela. Porque cuando yo hablo de instituciones formadoras, no estoy circunscribiéndome a la escuela solamente. Estoy hablando de universidades, estoy hablando de programas de capacitación empresarial, estoy hablando de todos los ámbitos en donde a alguien se le enseña algo. ¿Sí? No quiero que esto se circunscriba solamente en el contexto escolar, por más que muchas diapositivas van orientadas hacia ahí. Entonces, ¿cómo reacciona el mercado laboral a la falla en la formación de las instituciones formales? Reacciona generando sus propios programas de desarrollo. Por ejemplo, la semana pasada se anunció una fusión entre Mercado Libre y Globant para capacitar a 10.000 jóvenes en tecnología, en donde hay una inversión millonaria y hay una posibilidad de 2.500 becas en donde se beca el 95% del costo de la capacitación. Si ustedes se fijan, a mí me llamó muchísimo la atención cuando encontré esto. Esto es Google, ¿sí? Google tiene un apéndice de todo su imperio destinado a la educación, pero me hizo mucho ruido esto. Fíjense cuál es la preocupación de Google. Reinventar la práctica docente. A mí me hizo mucho ruido esto. Google está preocupado por reinventar la práctica docente. Y fíjense lo que dice el director regional de LinkedIn sobre el sistema educativo argentino. El tipo dice, el sistema educativo no está acompañando la tendencia de generar profesionales especializados en nueva tecnología. Sin embargo, el promedio de sueldo en este ámbito es 40% más alto que el promedio. ¿Sí? Y nuestro sistema educativo no va detrás de eso, a pesar de que los sueldos en ese ámbito son muy convenientes y de que aparentemente hay una inserción laboral muy próspera, ¿no? Entonces, ¿qué tenemos como para ir finalizando este diagnóstico? Tenemos detrás nuestro la automatización de nuestros trabajos. ¿Cuántos trabajos en los próximos 10, 15 años se van a perder porque se van a poder automatizar? Porque son trabajos que se realizan en condiciones totalmente estables, totalmente predecibles, en donde no es necesario la presencia de un humano porque le puede hacer un robot. Entonces, tenemos un mercado laboral que tiende a automatizar muchas profesiones vinculados a estos procesos más predecibles, repetitivas, o a tareas que impliquen repetir una tarea innumerable cantidad de veces. Por ejemplo, piensen en un empleado de una cabina de peaje. Es casi inhumano ese trabajo. La persona está 8 horas en un espacio de medio por medio, sentado, repitiendo infinita cantidad de veces lo mismo.
claramente la tecnología para reemplazar a esa persona por un sistema automatizado mucho más eficiente ya está disponible hace tiempo. Ahora, ¿cuál es el problema? El problema es qué hacemos con esa persona que se queda sin trabajo. Entonces, ¿qué aparece acá? Quejas de todos los colores. Cuando en realidad deberíamos estar más preocupados por resignificar las habilidades que tiene esa persona para que no pierda su trabajo. Y no solo para que no lo pierda, sino para que lo mejore y pueda progresar. Pueda salir de ese espacio de medio por medio y tenga un horizonte un poco más allá que cortar un ticket, cobrar 100 pesos y entregar el ticket. Para ir cerrando este diagnóstico, lo último que tengo como para decirles sobre la formación hoy es que desde mi punto de vista nos pasamos de abstracción. Nos pasamos de abstracción. En términos de contenidos, en términos de habilidades y de competencia, es como que todo el tiempo queremos buscar hacer algo muy complejo y nos olvidamos de que muchas veces lo que tenemos para enseñar es mucho más sencillo y está muy al alcance de la mano. Me encanta ir de acampada. Ya que estamos en el campo, podemos pasar el día disfrutando de la naturaleza. Muy buena idea, Mamá Pig. Vamos a ver un documental de animales. Una de las maravillas de la naturaleza, los pájaros. ¡Ay, qué bonito! ¡Fuera! ¡Fuera de aquí, pajarito! ¡No nos dejas oír la tele! Oh, Papá Pig, es absurdo que estemos en el campo y nos dediquemos a ver la televisión. Ya lo hacemos en casa. Tienes razón, Mamá Pig. Me parece que es muy gráfico, ¿no? Pepa, mis hijos lo miran y a veces me hace mucho ruido, me molesta mucho, pero me parece que este capítulo es bastante gráfico, ¿no? Yo creo que nos pasamos del lado de la abstracción. Muchas veces participo de grupos, escucho, estoy con colegas en donde los contenidos que abordan es un manual de ciencias naturales en donde el objetivo es, bueno, ¿cómo vamos a salvar el planeta? ¿No? ¿Cómo vamos a hacer para reducir el agujero de ozono? Y sí, bárbaro, y debatimos y miramos un video y hacemos un trabajo práctico. Y cuando termina la clase, el aula queda así. Entonces, la pregunta es, ¿no sería primero prioritario que puedan mantener limpio su metro cuadrado que está alrededor de cada uno de nosotros y que después veamos cómo salvar el planeta? Porque me parece que salvar el planeta no depende de una tarea monumental, sino que depende de las pequeñas acciones cotidianas. Si yo cada vez que voy a tomar un agua, voy a tirar la botella por la ventanilla, ¿sí? O no puedo mantener mi metro cuadrado que me rodea medianamente limpio y ordenado, bueno, me parece que salvar el planeta es un poquito más difícil que eso, ¿no? Entonces, en este contexto de tanta incertidumbre, yo creo que el formador, el docente, el educador, el profe, está navegando a la deriva. Yo creo que hoy todos los formadores, todas las formadoras, nos sentimos muy parecidos a este muchachito que está arriba de este barco, capeando un temporal que no sabe cuándo va a terminar ni sabe para dónde va. Moviéndonos permanentemente, sin saber a dónde, para dónde va, teniendo que resolver problemas todos los días para intentar de que el barco no se nos venga a pique. Cuando hablo del barco es el famoso engagement de a quien le enseño, ¿sí? ¿De qué me refiero? ¿A qué me refiero cuando digo el barco se hunda? A la deserción escolar, a que un chico abandone la escuela, a que un chico me cierre la persiana de la atención, ¿sí? Y se vaya al chupete digital, ¿sí? Entonces, tengo que ver cómo hacer para captar esa atención y tratar de transmitir o un contenido o una habilidad o una competencia. Ahora, los invito a tomarnos unos minutos en medio de esta tormenta y supongamos que aflojó un poco el viento, las olas y nos detenemos a pensar, ¿hacia dónde va la formación hoy? ¿Tiene un norte? ¿Para dónde vamos? Yo lo voy a dividir en términos temporales, ¿no?
Para mí hay una división que no tiene que ver con nuestros amigos de la banda de rock, ni tampoco tiene que ver con antes de Cristo y después de Cristo, pero sí le voy a llamar AC y DC. ¿Qué quiere decir el AC y DC? Antes del COVID y después del COVID. Me parece que hay un hito en esta pandemia que no podemos dejar de pasar por alto. Me parece que esto nos mostró un montón de cosas. Puso arriba de la mesa un montón de problemáticas que nosotros las teníamos ahí media de costadito, pero que en la vorágine no teníamos tiempo para prestar atención. Antes del COVID, en la formación había desigualdad, había falta de acceso, la formación muchas veces era de dudosa calidad, había una falta de coherencia evaluativa, ¿sí? Muchas veces la forma de evaluar no se condecía con la forma en la cual se educaba, y ya sabíamos que había una necesidad de digitalizar los contenidos, ¿no? ¿Y qué va a pasar después del COVID? Bueno, lo que va a pasar después del COVID es que estas características se van a acelerar, se van a acentuar. Si antes había desigualdad y falta de acceso, al tener que educar de manera virtual, no todos los chicos durante la pandemia tuvieron las mismas oportunidades. Claramente hay mucha más cantidad de chicos que abandonaron cualquier instancia formativa. Me refiero desde el jardín de infantes hasta la educación superior. ¿Sí? Muchos lo abandonaron. Entonces, ¿hacia dónde vamos? Bueno, todo indica, no porque lo diga yo, porque sea un iluminado, pero he estado tomando varios congresos de educación y específicamente de la educación del futuro, de la educación virtual durante esta pandemia. Lo que se está presentando en estos congresos es que vamos hacia una educación híbrida. ¿Y qué es una educación híbrida? Una educación híbrida es un formato de educación que toma las virtudes de cada modalidad para aprovechar el tiempo, para mejorar la calidad, para tratar de llegar a más cantidad de personas. Es un formato sobre el cual ya se venía trabajando antes, pero lo que hizo el COVID fue acelerar este proceso, que obviamente va a tener sus consecuencias, positivas y negativas. Por un lado, como todo cambio, iba a costar, sobre todo en formadores muy anclados en su zona de confort, pero por el otro lado, ante la necesidad de tirarnos a la pileta, no nos quedó otra que aprender a nadar. Obligatoriamente tuvimos que aprender a nadar. Aquel curioso que ya de antes le gustaba la educación virtual, bueno, probablemente pudo pasar el temporal un poco mejor, ¿sí? Pero el que no, se tuvo que adaptar. De la mejor manera, no, para nada. De la manera, me parece que más estrés generaba, ¿sí? Pero creo que tenemos que capitalizar ese salir de la zona de confort de muchos formadores y tratar de aprovecharlo. ¿Qué nos mostró la pandemia? Primero, creo que nos mostró la necesidad imperiosa de digitalizar los contenidos. Con Juan, cuando arrancó la pandemia, empezamos a hacer capacitaciones de minibásquet. ¿Qué fue lo primero que hicimos? Agarrarnos la cabeza de por qué no nos filmamos en la cantidad de horas que tuvimos en el gimnasio durante tantos años. Entonces, al no tener los contenidos digitalizados, tuvimos que salir al plan B, a tratar de inventar algo que se pareciera. Bueno, esto sucedió en todos los ámbitos formales, ¿sí? En todos los ámbitos de formación sucedió algo parecido. ¿Qué otra cosa nos mostró? La resignificación de roles. ¿Y qué es la resignificación de roles? Yo le voy a poner con un ejemplo muy claro que me parece que hace tiempo yo lo venía pensando y ahora hablando con una amiga que justamente está estudiando bibliotecaria, en una charla muy, muy rica, intercambiamos algunos aspectos de esto. El bibliotecario, ¿qué rol debe cumplir en una institución hoy? ¿Qué rol debe cumplir la biblioteca? ¿Se justifica que el bibliotecario siga ordenando libros? ¿Se justifica tener una persona que en definitiva está a cargo de contenidos educativos? No importa en qué formato. ¿Se justifica tenerla ordenando libros? ¿O el bibliotecario tendrá que ser un profesional que genere contenido?
Y ese contenido se puede generar en forma escrita, en papel, pero también se puede generar en forma digital. También un bibliotecario puede diseñar un juego. Ahora, ¿cuál es el problema? Las competencias, las habilidades, no los contenidos. Entonces, vamos a tener que trabajar sobre la formación de los bibliotecarios. ¿Sí? Y otra cosa que nos mostró la pandemia es la necesidad de capacitación en e-learning, en educación virtual. Ahora, ¿qué es e-learning? E-learning no es lo mismo que dar la misma clase que yo hubiese dado en forma presencial a través de Zoom. Eso es lo menos parecido al e-learning. El e-learning es otro idioma totalmente diferente. Porque en definitiva, esta necesidad de digitalizar los contenidos también implica digitalizar las aulas. Y ustedes me dirán, pero Pablo, no se puede. No se puede. Tenemos un país fundido, no hay presupuesto. Eso está muy lindo lo que vos planteás, pero es para Finlandia. A mí muchos me cargan porque muchas veces me paso de pragmático, ¿no? Pero a mí me gusta poner arriba de la mesa datos y ver si las cosas son posibles o si no son posibles. Entonces hice esto muy rápido. Imagínense si cada aula del país estuviera equipado con un televisor, una impresora y una notebook. Y ustedes me dicen, Pablo, imposible. No se puede. Precios de ayer, antes de ayer de Mercado Libre, obviamente no es el precio al cual puede acceder un Estado o una institución de formación, implica, si en cada una de esas aulas conviven 30 chicos, implica una inversión de 6.000 pesos más o menos por alumno. Si esa aula se comparte entre 2 cursos, que muchas veces esto sucede en las instituciones, el gasto se reduce a la mitad. Estamos hablando de que para que cada chico, cada chica de nuestro país pueda tener acceso en una aula a una notebook, a una impresora y a un televisor, necesitamos hacer una inversión de 3.000 pesos por alumno. Ustedes supongo que tienen idea de lo que sale un libro, ¿no? Hoy un manual, Santillana, no baja de 1.000 pesos. Si nosotros decimos que la inversión la tenemos que hacer una vez, porque en realidad para el año que viene sigo teniendo el mismo equipamiento, supongamos que lo renovamos cada 2 años, me parece que es posible. Y acá voy a hacer un asterisco. Entonces, Pablo, ¿vos qué estás diciendo? ¿Estás diciendo que los chicos no tienen que usar más libros? No, no estoy diciendo eso. No estoy diciendo eso. Estoy hablando de democratizar el acceso a la educación digital. No estoy hablando de reemplazar los libros. Estoy hablando de que el mismo contenido que podemos tener en el libro, que el libro tiene que estar, nadie está renegando del libro, lo podemos imprimir. Estoy hablando de resignificar el rol de los formadores para que seamos productores de contenido. No, solos no podemos. Perfecto. Para eso podemos trabajar en equipo. Para eso tenemos a los bibliotecarios que nos pueden ayudar. Para eso tenemos un equipo de gente en las escuelas y en todas las instituciones formadoras. Por eso es bastante disruptivo lo que estoy planteando. Pero bueno, la charla se trata del formador del futuro, ¿no? Me parece que bien vale la pena ponernos a soñar un poco. Lo único que digo es que es posible. Es que es posible. ¿Sí? Después tendremos que ver de qué manera implementarlo. Porque también pensamos que era imposible que cada chico pueda tener su notebook. Y en un momento el Estado le proveyó una notebook a cada uno de los chicos. ¿Sí? ¿Qué otra cosa nos mostró la pandemia? Que el colectivo docente, que el colectivo de formadores, nos podíamos formar los unos a los otros. Que no somos una profesión subordinada, que somos capaces de autoformarnos. Se formaron grupos de trabajo, se compartieron habilidades, se compartieron competencias para sacar un proceso adelante que de por sí era impensado. El 16 de marzo, cuando se decretó el ASPO, todos nos agarramos la cabeza y dijimos, perdemos el año. Y el año no se perdió. No se perdió. En ningún nivel se perdió. Yo creo que no fue lo de años anteriores, pero creo que no fue un año perdido. Ahora, creo que fue un año más desigual. Eso es verdad, fue un año más desigual. Ahora, la pregunta es, ¿cómo podemos hacer con estos recursos para que
esto genere más igualdad. Porque yo creo que la digitalización bien aplicada puede generar más igualdad. Puede generar más igualdad. El tema es cómo aplicarlo. Esta información me la compartió Juan y a mí me pareció muy interesante para compartirla en la charla. A la pregunta ¿qué hacemos con la escuela en una nueva era tecnológica? Me parece que es una mucho mejor pregunta que preguntarse qué hacemos con la tecnología en la escuela. No se trata de saber qué hacemos con la tecnología en la escuela. Se trata de saber qué hacemos con la escuela en un mundo que tiende hacia lo tecnológico. No importa si no nos gusta o nos gusta. Nadie nos va a venir a preguntar, porque esto es así. O para bien o para mal, es así. Entonces, yo creo que no se trata solamente de saber usar tecnología. Muchos en marzo, en abril, en mayo, salimos desesperados a buscar recursos, herramientas tecnológicas que nos ayuden a dar clase. Entonces, aprendimos a usar Zoom, aprendimos a usar el Classroom, aprendimos a usar Kahoot. Bárbaro, buenísimo, bienvenido sea. Pero no nos olvidemos que es una herramienta eso, ¿eh? Eso es la tiza, eso es el pizarrón. Porque en definitiva, de lo que se trata la discusión es de modelos pedagógicos. La discusión es de modelos pedagógicos, no es de tecnología sí o tecnología no. La tecnología no es el fin último. La tecnología es el medio para acceder al fin último. Creo que lo que cambia acá es que el alumno se pone en el centro de la escena. ¿A través de qué? A través de dejar de compartimentar el saber. Dejar de agrupar las habilidades, las competencias o los contenidos en lengua, matemática, informática, sociales, naturales. Me parece que el mundo tiende a un aprendizaje basado en proyectos, en donde todo de alguna manera se interrelacione, porque así es la vida. Y nosotros estamos preparando a los chicos para la vida, chicos, adultos. Creo que es obsoleta la evaluación 1, 2, 5, muy bien, bien. ¿Qué aporta el dato? Si no viene por algo que a mí me haga aprender, que me haga mejorar, la evaluación no sirve absolutamente para nada. La evaluación tiene que ser un dato que a mí me sirva como aprendiz para aprender y al formador para enseñar mejor, en definitiva, ¿no? Para lo único que sirve la evaluación es para poder mejorar la propuesta de enseñanza. Y por último, creo que este alumno en el centro de la escena tiene que ser formado en el desarrollo de competencias. Lo que yo quiero no es empezar a cargar al disco rígido contenidos, porque el contenido hoy está al alcance de la mano o de un clic de cualquiera. El tema está en las competencias, en lo que yo puedo hacer con ese contenido. Creo que tenemos que pasar de consumidores a productores. Creo que en esta enseñanza híbrida entre escuela e institución, entre institución formadora y la casa de cada uno, me parece que en la casa, en el lugar donde cada uno se sienta cómodo, es el lugar en donde tenemos que ver y escuchar. ¿Para qué vamos a perder el tiempo en ir a la institución formadora, a la universidad, al cole, a la empresa, a ver un video de 40 minutos? Si lo puedo ver en mi casa. Lo puedo ver en mi casa cuando mi atención esté en un umbral que a mí me permita ser receptivo hacia esa charla. Bueno, ¿y entonces qué hacemos con las escuelas? ¿Qué hacemos con las instituciones formadoras? Acá viene el rol interesante de la escuela. Yo interpreto a la escuela, interpreto a la institución formadora como ese lugar en donde vamos a hacer, en donde vamos a debatir, en donde vamos a compartir, a vincularnos, a fundamentar, a poder colaborar, a poder probar y equivocarme. En definitiva, las instituciones formadoras, desde mi punto de vista, deberían ser como un laboratorio del hacer, donde voy a meter mano. ¿Sí? Y en estas instituciones formadoras me parece muy interesante que se puedan vincular entre sí. Basta de estar en una burbuja y de estar dentro de mi universidad
y no saber lo que pasa en el mundo laboral, o dentro de la escuela y no saber lo que pasa en la realidad. Me parece que hoy en día podemos tener muy fácilmente al alcance de la mano de cualquiera la posibilidad de aprender con otros. De aprender con otros. Si vamos a estudiar geografía y vamos a hablar de África, hagamos un Zoom con chicos que vivan en África. Preguntémosle cómo viven. ¿Se puede? Es muy fácil hacerlo. Es muy fácil hacerlo. Después vamos a ver qué tipo de formador se necesita para poder hacerlo, ¿no? En definitiva, vamos hacia una educación global. Y vamos a una educación en donde tendamos hacia la autogestión. Basta de poner a los alumnos entre algodones. Que se equivoquen, que prueben, que hagan, que resuelvan problemas. Que resuelvan problemas. Salvo que el problema genere un riesgo en donde tiene que intervenir el profe, el docente, el formador, hay que dejarlos hacer. Y pero se van a equivocar. Claro, de eso se trata, de que se equivoquen, hasta que en algún momento no se equivoquen más. Eso se llama aprender. ¿Sí? Pero no podemos quedarnos circunscriptos en nuestra burbuja, en nuestro micromundo y seguir en un programa de formación abstracto que vaya por un lado y que el mercado laboral, que el resto del mundo vaya por otro totalmente diferente. Entonces, ¿qué hacemos con esto? Porque la charla se trata del formador del futuro, ¿no? ¿Qué características, desde mi punto de vista, tiene que tener un formador para poder pasar este temporal y para poder hacer que ese barco llegue a buen puerto? Bueno, primero me parece que tiene que ser un arquitecto del ambiente. ¿Y qué es un arquitecto del ambiente? Tiene que pensar cómo disponer el espacio en el cual van a aprender esos chicos y esas chicas. Creo que no solamente enseña el formador, sino que el espacio también enseña. Todas las cosas que pongamos y las que no pongamos tienen que ser puestas o no puestas en forma intencional. Todas las experiencias que vivan nuestros aprendices tienen que ser pensadas. No pueden decir, bueno, me olvidé de poner tal cosa. No, no. En la experiencia de aprendizaje, las cosas tienen que ir apareciendo de manera ordenada y de manera coherente. Y tienen que aparecer por una razón, por algo. Creo que un buen formador debe ser licenciado en deseos. Debe instalar el deseo de aprender. ¿Sí? ¿Y qué es esto, instalar el deseo de aprender? Yo les voy a contar una anécdota. Mi hermano vive en Costa Rica hace muchos años. Mis sobrinos viven en Costa Rica. Ellos tienen como proyecto, en lo que sería quinto y sexto año de la secundaria, de nuestra secundaria, tienen como proyecto gestionar el buffet del colegio. ¿Sí? Tienen equipos de trabajo entre quinto y sexto año. Obviamente no se ocupan todos de todo. Uno hace los pedidos, ¿sí? Se encargan de hacer el pedido de la materia prima. Otros elaboran lo que van a vender. Otros se encargan de las finanzas. Otros se encargan del marketing, de comunicar cuál es el menú del día, etcétera, etcétera. Tienen como grupos de trabajo. Pero eso está pensado. La escuela genera esto como un escenario propicio para que los chicos aprendan algo. En una situación real. En una situación de generar un buffet. ¿Sí? De esto hablo cuando muchas veces nos pasamos de la abstracción. Si nosotros tenemos una herramienta dentro de nuestra institución formadora que sirva para que los chicos aprendan a desempeñarse en el resto de su vida, bienvenido sea. ¿Qué mejor? Un buen formador debe ser empático, pero no solamente debe ser empático el formador, sino que debe generar la empatía en sus aprendices.
Yo creo que estas cosas no suceden por casualidad. No suceden por casualidad. El 50 no se le ocurrió en ese momento pasarle la pelota al nene para que haga el gol. Acá hay un trabajo previo. Y el trabajo previo se trata de la empatía. Se trata de que nosotros podamos enseñar que nuestra sociedad es muy diversa y en donde todos tenemos que poder convivir en la misma sociedad. El que nació con suerte, el que nació con poca suerte, el que nació desfavorecido, el que nació con todos los problemas resueltos. Me parece que esa empatía por el otro se tiene que formar y se tiene que educar. Sin lugar a dudas, un buen formador tiene que saber escuchar. Tiene que saber escuchar. Muchas veces nosotros, en nuestra vorágine diaria, los chicos nos dicen cosas interesantes y nos pasan de largo, ¿no? No solamente nos dicen cosas de manera oral, nos dicen cosas con su cuerpo y muchas veces nosotros no las vemos. Tiempo y silencio. A veces damos las respuestas antes de permitirle a quien aprende reflexionar y poner todas las posibilidades arriba de la mesa. Tiempo y silencio. Un buen formador debe saber preguntar. Yo creo que esta es una de las habilidades más difíciles en un formador. Aprender a hacer la pregunta correcta al alumno correcto, en el momento correcto. Muy difícil saber preguntar. El otro día Miguel Volcan dio una clase magistral sobre cómo hacer preguntas, ¿no? Me parece que todo de alguna manera se interrelaciona. Claramente debemos ser flexibles, si no, pregúntenle a los formadores durante el año 2020 si fueron flexibles, ¿no? Primero, tenían todo planificado para enseñar presencial. 16 de marzo, nos encerramos en nuestras clases, en nuestras casas, no hubo más enseñanza presencial, vamos a la virtualidad. Primero, que no se iba a evaluar. Después que sí, salimos corriendo porque ahora resulta que hay que evaluar. Entonces sacamos de la galera datos para evaluar, no sé cómo. Bueno, somos los campeones del mundo en flexibilidad. Yo creo que no está mal saber improvisar, ¿sí? Pero siempre prefiero saber improvisar teniendo mi planificación al lado, ¿sí? Yo tengo mi planificación, pero tengo que saber improvisar. Pero mi planificación siempre la tengo. Un buen formador tiene que ser creativo. ¿Qué es que tenga que ser creativo? Tiene que ser... Esto no lo aprenden de esta manera. ¿Cómo lo puedo aprender? ¿Sí? Ser creativo implica que quizás la evaluación sea un juego, quizás tenga que gamificar el contenido, porque es un contenido relativamente aburrido, entonces me parece que el juego es mucho más atrayente para captar la atención hacia ese contenido, ¿sí? Contar una historia, ¿sí? Una capacitación en storytelling no vendría para nada mal, ¿sí? Saber hablar, capacitarnos en oratoria, me parece que son contenidos que un buen formador debe poder tener al alcance de la mano. Otra característica es eliminar las etiquetas. Quienes formamos, muy rápidamente le pegamos acá en la frente las etiquetas. A todos, ¿no? Este es tímido, aquel es muy disruptivo. Disruptivo es lo que antes era hacer quilombo, ¿no? Ahora son disruptivos los chicos porque suena más, como más coloquial. Este es muy proactivo, ¿sí? Estas tareas son para las chicas y estas tareas son para los chicos. Me parece que estamos en una sociedad que hablar de eso atrasa 500 años, ¿sí? Este es inquieto, este es extrovertido, este es inteligente. ¿Para qué? ¿Para qué es inteligente? Si Carlitos a mí me presentó como alguien inteligente. Yo creo que no me vio tocar ningún instrumento musical, evidentemente. Porque si a mí me ven tocar un instrumento musical, la característica que me tendría que poner sería casi de analfabeto. Porque nunca la vi, siempre quise y nunca me fluyó, nunca me salió. Entonces, hay que ver inteligente para qué. ¿Y en qué momento? Probablemente en ese momento aprendió rápido, pero en otro momento no, porque el contenido le costó un poco más. Y me parece que en este mundo que va tan rápido, la capacitación no es una opción. No es una opción. Y no estoy hablando de esperar que mi institución o esperar que el Estado o esperar que mi empresa venga a capacitarme. No.
Hoy la capacitación es un valor agregado. ¿A qué? A mi título. Yo soy profe de educación física, de base. Ahora, ¿qué le puedo agregar? ¿Qué condimento más le puedo agregar a ese título? Hice una capacitación de storytelling, bien. Hice un curso de edición de video, bien. Hice un curso de narrativa literaria, perfecto. Bien. Me parece que son todos plus que le podemos agregar. Y lo que nos mostró esta pandemia, como decía antes, no es necesario capacitarnos con un experto en, no sé, inteligencia artificial. Probablemente si Carlos tiene algo de idea de inteligencia artificial, me pueda juntar una tarde a tomar un café con él y me parece que la capacitación entre pares es la más significativa de todas. Creo que todas las características anteriores se resumen en un formador curioso, ¿no? En alguien que no se quede con lo que sabe hoy. Bueno, ¿cómo se puede hacer mejor? ¿De qué otra manera puedo hacer más significativo este contenido? ¿Cómo le puedo llegar mejor a los chicos? ¿Cómo los puedo motivar de otra manera? Me parece que hoy dominar las TICs no es opción, lamentablemente o no, para los chicos creo que no. Hoy dominar las TICs no es opción, ¿sí? Me parece que tiene que ser un contenido prioritario. Sin duda, trabajar en equipo es una de las habilidades más importantes que necesitan el mercado laboral en el año 2025, ¿no? Basta de hablar de mis alumnos. No son tus alumnos. Son los alumnos que educamos entre todos, ¿sí? Vos le vas a agregar tu granito de arena y tu compañera le va a agregar su granito de arena, que no es ni mejor ni peor, es diferente. Pero se trata de trabajar en equipo, para lo cual hay que aprender a trabajar en equipo, ¿sí? Y no descubro nada si hablo de que debe ser inclusivo. Pero esta foto la puse a propósito. No hablo de inclusivo solamente en términos de personas con discapacidad o no, que obviamente sí tiene que ser inclusivo en ese aspecto. No hablo de inclusivo en términos de raza. No hablo de inclusivo en términos de ideología. Hablo de inclusivo en términos de que todos puedan aprender. Cuando digo todos, no son la mayoría, son todos. No me puedo permitir enseñar para la mayoría, porque si no estaría violando un derecho fundamental que tenemos todos, que es el de aprender. ¿Sí? Creo fundamental que, como dice Juan, esto se lo robo a Juan, y para ir cerrando, en muchas oportunidades el hecho de realzar o darle demasiada importancia a la vocación o hablar de la tarea del formador como esa tarea épica del docente que todo lo puede, yo creo que en algún punto le hizo mal. Porque estoy convencido que el docente, el profe, el formador, tiene que ser un profesional de la enseñanza, que obviamente está expuesto a la subjetividad que presenta su trabajo. Es innegable, porque se trata de vincularse con personas, de ser un ser social, pero ante todas las cosas debe ser un profesional, cuya tarea más importante es la de enseñar y formar personas. ¿Sí? Le decía que esto se lo robé a Juan. Nosotros los formadores, en cualquier ámbito, un profe de básquet, un profe de educación física, un docente, un profe de universidad, tendríamos que tener, como los médicos tienen su juramento hipocrático, ¿sí? El nuestro que diga, juro que nunca voy a dejar de enseñar. Por último, antes de abrir a preguntas, quiero compartirles una preocupación sobre un tema que toqué mucho durante la charla y que tiene que ver con el rol de, iba a decir de los niños, pero creo que hoy ya en día no es solo de los niños, sino que es de todos nosotros frente a las pantallas, ¿sí? Insisto con algo que desarrollé anteriormente y que hice hincapié. Creo que tenemos que pasar de consumidores a productores.
Bueno, hasta aquí llegamos. Muchísimas gracias por la atención, por el respeto y obviamente a disposición para el intercambio, para el ida y vuelta, para debates. De eso se trata, de intercambiar y de abrir el juego para aprender entre todos. Bueno, Pablo, voy a usar una palabra que usaste un par de oportunidades en la disertación, era maravilloso. La verdad, como parte integrante de la organización, no tengo otra cosa que decir que ha sido una elección extraordinaria que cubre con todo lo que soñamos de este instituto. Una persona formada, inteligente, que explica con facilidad, que nos deja, que lo más importante, con tantas cosas dando vuelta en la cabeza, que seguramente cuando termine esto nos vamos a hacer lo mismo que cuando empezamos. Y que si eso no es enseñar, ¿qué es enseñar? Esperando algunos que empiecen esta parte que me parece extraordinaria, maravillosa, que cada una de las disertaciones de los instructores ha sucedido en un ida y vuelta increíble, no solamente de preguntas, de comentarios, de ideas, de experiencias, de historias. Yo vi ahí, vos hablaste mucho del tema de la formación, formador y demás, con respecto a la jerarquización, hablaste de la capacitación, ¿no? Como diciendo, con lo que estudiamos no nos alcanza, estamos permanentemente sumándole. Dentro de esa capacitación están las herramientas para utilizar, que muchas son herramientas de relación, ¿no? De aprender a relacionar mejor. A mí hay un tema que personalmente, no es que me guste o no me guste, no soy yo quien para hablar así, sino para decirte que me hace un poco de ruido. Y por ahí leyendo lo que pasa en algunos países un poco más evolucionados en el tema educacional, se marca gran diferencia, que es la evaluación. ¿Qué pensás vos con respecto a tipo, periodicidad, objetivo, hablando de objetivo meta, en definitiva, que deberían tener las evaluaciones? Yo veo nuestra evaluación en general, incluida en el deporte, obviamente, muy punitiva y nada, me gustaría opinar de vos, lo importante es lo que pensás vos, ¿no? Sí, es todo un tema en sí mismo, Seba. Me parece que la evaluación tiene un imaginario social que genera estrés, que genera exposición, ¿no? Siempre cuando estamos esperando una evaluación es como en el circo romano, ¿no? Pulgar arriba o pulgar abajo. Bueno, me parece que hay grises que creo que son lo más saludable, ¿no? Los polos opuestos o los extremos nunca son sanos, ¿sí? Me parece que los grises solucionan muchas de esas discusiones. La evaluación no es ni buena ni mala. La evaluación es parte de un proceso de enseñanza bien hecho. Incluso hay muchas teorías de enseñanza que promueven una enseñanza inversa. Es decir, no terminar con la evaluación, sino comenzar con la evaluación. ¿Qué tipo de evaluación? Con una evaluación diagnóstico, en donde yo diga, bueno, a ver, le voy a enseñar a este grupo de gente, ¿sí? Independientemente del nivel e independientemente del contenido. No importa si es básquet, filosofía o gimnasia, no importa. ¿Qué saben? ¿Cuáles son sus saberes previos? ¿Cuáles son sus deseos? ¿Cuáles son sus características por las cuales les resulta más fácil aprender? ¿Sí? Ahora, esto no es ni un 2, ni un 4, ni un 10. Yo creo que lo que se confunde muchas veces es la evaluación de la calificación. ¿Y por qué se confunde? Porque nuestros sistemas educativos dependen para promocionar de las calificaciones. Y esto está demostrado en 1000 trabajos de investigación que no es directamente proporcional. Yo puedo saber muchísimo hoy para una evaluación y en el corto plazo es redituable esa manera de aprender, pero en 10 días me olvidé. Gracias a un libro que me recomendó Carlito que se llama Amplitud, esto lo expone muy bien.
David Epstein, ¿no? Hay como un desfasaje temporal entre la mejor forma de aprender algo. Yo puedo aprender algo muy rápido y mañana vos me evaluás y yo te repito todo. Perfecto. Ahora, eso dentro de un mes no me quedó nada. Si yo aprendo de otra manera, que quizás mañana no te lo puedo decir tan claro, pero genera mucho más anclaje, ¿sí? Queda mucho más presente en mi cabeza y dentro de un mes te voy a poder decir algo con eso o voy a poder hacer algo, ¿sí? Me parece que la evaluación es como un tema que muchas veces es tabú o que muchas veces se deja para lo último y yo arrancaría por ahí. Y en el ámbito deportivo ni te cuento, Seba, ni te cuento, ¿sí? Nosotros estamos trabajando con Juan en el tema de la evaluación por rúbricas en el minibásquet, ¿sí? A mí me parece la rúbrica un instrumento genial, brillante, para poder evaluar. Porque ¿qué te da la rúbrica? Te da una herramienta para que vos puedas mejorar tu aprendizaje. No solamente te da una calificación, no te da un 2, un 4 o un 8. Porque en definitiva de eso no se acuerda nadie después. Para lo único que, desde mi punto de vista, sirve evaluar es para mejorar el proceso de enseñanza. O sea, para lo único, como si fuera poco, ¿no? En definitiva se trata de lo más importante. En tanto y en cuanto una persona pueda enseñar mejor, va a haber otro que aumente sus posibilidades de aprender. Pero no hay una relación mecánica. No todo lo que yo enseño, el otro lo aprende. Porque se necesita deseo y posibilidad. Si vos no tenés deseo y no tenés posibilidad, por más que yo enseñe bárbaro, vos no vas a aprender. Muchísimas gracias, Pablo. Muy bueno. Me parece que Emi, si no quiero fijarme bien, si no quiero equivocarme. Sí, Seba, está bien. Emi es el primero. Emi primero. Sí, bueno, Pablo, primero felicitarte verdaderamente de impacto la charla. Y bueno, me lleva a preguntarte sobre esta idea, ¿qué lugar le has dado en todo esto que vos decís de interconectar y que nos has contado desde dónde te capacitás y cómo lo haces, a la reflexión en todo este proceso que vos nos contás? Se nota un lenguaje muy limpio a la hora de contar estas ideas, esto que traes, que en mi caso le has puesto, has graficado muchas cosas de las que pienso y no encontraba palabras para poder decirlo, y bueno, y has mostrado un camino. Entonces, mi pregunta va a esto, o sea, dentro tuyo, ¿cuál ha sido el proceso de reflexión? ¿Qué lugar le das para llegar a tener las ideas tan claras y tan limpias? No sé si me explico. Primero te corrijo, Emi, no tengo las ideas ni claras ni limpias, tengo un lío en la cabeza genial. Lo único que hice fue ponerlo en un PowerPoint. Sobre la reflexión, me parece muy interesante lo que planteas. Te soy sincero. Algo de esta charla lo empecé a pensar el año pasado después de leer un libro de Santiago Bilinkis. ¿Sí? El segundo libro de Santiago Bilinkis, no me acuerdo el nombre. El primero era Pasaje al Futuro y el segundo no me acuerdo. Que él medio como que equilibra un poco, porque el Pasaje al Futuro era como que era todo muy pro tecnología y después como que puso un freno ahí. Después de leer el segundo libro, empecé a pensar esta charla, nunca tuve el tiempo ni la obligación, en el buen sentido de la palabra, ni la presión de armarla. Pero en cuanto a la reflexión que decís vos, yo creo que es fundamental, pero creo que es fundamental hacerla con otro. Estos temas que yo expuse, creo que los hablamos o todos los días o día por medio con Juan. En todos los ámbitos que vos te imagines. En nuestro trabajo, saliendo a caminar, en el agua mientras surfeamos, o sea, tenemos algunos problemitas y es como que todo el tiempo estamos pensando en esto porque nos gusta mucho, ¿no? Entonces yo me parece que es fundamental poder reflexionar, poder permitirnos el tiempo para que las ideas maduren.
Si yo hubiese tenido que dar esta misma charla el año pasado, me hubiera salido peor. No porque hoy me salió bien, ni nada por el estilo, pero creo que tuve el tiempo suficiente en este año que pasó para que algunas ideas que no me cerraban, me terminen de cerrar. Por lo menos hasta este nivel. Seguramente que hay cosas que me quedan pendientes, ¿eh? Hay cosas que me quedan pendientes. No tengo todo claro, ni tengo la mayoría de las cosas claras. Pero me parece que la reflexión con otro, en este caso Juan es mi amigo y convivimos juntos, hacemos muchas cosas juntas y pensamos bastante parecido, eso también ayuda, y en otros ámbitos no tanto, y reflexionar con otro que te diga, no, pero pará, esto no es así. Me parece que está buenísimo. El otro día, no sé si lo hablábamos con Juan o lo leímos en algún lado, que uno es y piensa lo que es y piensan las 5 personas más cercanas que tiene alrededor. Y eso me pareció una genialidad. Una genialidad. Sebastián Uranga no se junta con Carlos Saggio por casualidad para hacer este instituto. Algo en común tienen. Piensan parecido. A la gente que llamaron no es gente que está diametralmente opuesto a lo que ellos piensan. Me parece que hay algo que nos une a todos, si no, un sábado a las 7 menos 20 de la tarde, con un día de 30 grados en Mar del Plata, no estaríamos acá hablando de esto. Me parece que hay algo que tiene que ver con la pasión, que tiene que ver con ser curioso, inquieto, con el deseo, que nos moviliza a todos. Y eso nos hace reflexionar. Yo leo un libro y trato de transferirlo a mi trabajo. Y trato de, bueno, a ver, esto que leí, ¿de qué manera se relaciona con el libro que me recomendó Carlos? Todo el tiempo me parece que ese proceso, por más que no lo explicitemos en una charla, en un PowerPoint, me parece que simplemente sucede. Simplemente sucede. Y hay que dejarlo que suceda. Creo que hay que dejarlo fluir. Brillante, Pablo. Muchísimas gracias. Un abrazo grande. Gracias, Emi. El próximo es Julián en preguntar. Pablo, buenas tardes. ¿Cómo estás? Hola, Juli, ¿cómo andás? Bien, bien, bien. Contento de poder estar en contacto de vuelta con ustedes. La verdad que la charla, como siempre, genera muchos disparadores, muchas cosas que reboten en la cabeza y dan para pensar y para seguir mejorando, ¿no? La pregunta que te quiero hacer, Pablo, es la siguiente. ¿Qué probabilidades de éxito tiene todo esto que vos presentaste, que me parece genial, si no se involucra a todos los integrantes del proyecto? Si hablamos de un club, dirigentes, jugadores, comunidad alrededor del proyecto, todos los formadores, todo el equipo interdisciplinario que debe trabajar en la institución para la mejora de los chicos. Si lo hacemos de forma individual, probablemente tengamos un resultado, pero creo que estamos obligados a involucrar todo el proyecto institucional atrás de esta forma nueva de educación para que tenga éxito. Me parece que es una pata que debemos tener en cuenta muy, muy presente, porque si no, me parece que es tirar solos del carro y no vamos a llegar muy lejos. ¿Qué probabilidades de éxito? Pocas. No van a pasar de espasmos individuales que en algún momento te terminen cansando. Por eso yo estoy convencido en trabajar con el otro. Tampoco me parece, Juli, irnos al otro lado y esperar que mágicamente quien dirige la institución, o en este caso quien dirige el sistema educativo o quien sea, se le ocurra hacer algo así. Me parece que también es nuestro rol convencer. Me parece que también es nuestro rol convencer. Y en tanto y en cuanto pueda convencer junto con otro y empezar a hacer comunidad, empezar a hacer equipo, voy a ser más convincente. ¿Sí? Es decir, si yo solo intento aplicar esto, va a pasar la gran Bielsa. Y es loco. A mí dame un loco como Bielsa, tráeme otro loco como Velasco, tráeme otro loco como Carlos Saggio, tráeme otro... Juntémonos 20 locos hasta que en un momento la mayoría seamos locos. ¿Sí? Y nosotros locos convenzamos a quien tenemos que convencer para que las cosas cambien. Porque si no, yo creo que en los dos puntos de vista tenés
grandes, ¿cómo decirlo? Grandes riesgos. Si lo haces solo y pensás que lo podés hacer solo, hay grandes riesgos no de que te salga mal, sino que te canses. ¿Sí? Que te canses, que abandones, que digas, mira, la verdad, yo intenté, pero estoy solo y hay 20 que tiran para el otro lado. Evidentemente van a ganar esos 20. ¿Sí? Y tampoco quedarme de brazos cruzados y decir, bueno, si a mí no me dicen cómo lo tengo que hacer, yo sigo haciendo lo que venía haciendo hasta ahora. Me parece que hay que poder visibilizar el tema, hay que poder convencer y, bueno, nosotros los profes somos medio líderes en ese sentido, de decir, che, ¿y si lo hacemos de otra manera? Me parece que por lo menos vale la pena intentarlo en equipo. Siempre que lo hagamos en equipo me parece que es mejor, Juli. Gracias, Pablo. Un abrazo grande. Gracias, Julián. El próximo es Carlos. Pablo, te felicito por la charla, la verdad que muy rica, muy interesante. Y la charla me dio mucha curiosidad preguntarte de cómo pensabas el entrenador deportivo del futuro. O sea, no pretendo una exposición tan completa como la que hiciste, pero sí 2 o 3 ideas que vos digas, en lo deportivo hay que ir para este lado, ¿no? O sea, ¿qué te aparece como ideas cuando profundizás en lo deportivo? Buenísimo, Carlitos, gracias por la pregunta. En las características, en la parte final de la charla, no le cambiaría ni una coma. Curioso, saber escuchar, empático, inclusivo, ¿sí? Creativo. En eso no le cambiaría nada, claramente. Me parece que lo que tenemos que entender, los formadores vinculados al deporte, es que nosotros estamos para formar personas a través del deporte, que es lo que muchas veces no entendemos. Nosotros muchas veces como formadores deportivos tenemos objetivos propios que son hasta más importantes que lo de los chicos. Ganar un partido, salir campeón. Vos hablás con algunos entrenadores y te dicen, no, porque yo salí campeón de esto, yo salí campeón del otro, yo formé a este, yo formé al otro. Parece un yo-yo, ¿viste? Es todo yo. Bueno, pará. ¿Cuál es tu rol? Formar personas a través del deporte. ¿Sí? Formar personas a través del deporte. Masificar, hacer más grande la comunidad deportiva, ¿sí? Generar ciudadanos de ese deporte, ciudadanos del básquet en este caso. Mi rol como entrenador de minibásquet, ¿solamente es hacer que los chicos jueguen bien al minibásquet? No. Mi rol como entrenador de minibásquet es formar un posible monitor, un chico que le vea el deseo y la posibilidad de ser un compañero de trabajo mío, detectar al papá que siempre está a disposición para generar un dirigente más para el club, aportar ideas en cuanto a estrategias de masificación para que más cantidad de chicos y de chicas jueguen al básquet en mi club, tratar de educar en términos que vayan más allá del básquet, por ejemplo, no sé, utilización racional de la basura en el club. Bueno, ¿por qué tenemos que tirar en el club? Tenemos que hacer lo mismo que hacemos en la del cole y lo mismo que hacemos en casa. Nutrición, enseñarles a los chicos a alimentarse y a hidratarse. Me parece que hay un montón de cosas. Pero por sobre todas las cosas, como para resumir, es dejar o ser un poco más profesionales, ¿cómo decirlo? En términos científicos, dejar un poco más de lado el me parece, ¿no? Dejar un poco más de lado el me parece. Tratar de ser un poco más profesional. Si yo voy, no sé, voy al médico, ¿no? Yo voy al médico y supongamos que estoy resfriado. El médico cuando habla con otro médico te dice, no, mira, este paciente lo que tiene es una infección de las vías aéreas superiores. Porque hablan en términos de médico. Porque es un profesional de la medicina. Ahora, si yo le digo, espera, traducímelo, no, lo que tenés son mocos. ¿Sí? Nosotros los profes, los profesionales, muchas veces corremos
con ese riesgo. No, este la mete, este no la mete. Pará. ¿Qué es la mete? ¿Qué porcentaje tiene? ¿De dónde? ¿Cuál es su lateralidad? ¿Es homogéneo? ¿Es cruzado? ¿Es bilateral? ¿Evaluaste la fuerza? ¿Evaluaste la motivación que tiene? ¿Sí? Me parece que ser un poco más profesionales al momento de desarrollar nuestra tarea, ¿no? Que va atado también a un reconocimiento, ¿no? A un reconocimiento que nos lo tenemos que ganar. La realidad es que nos lo tenemos que ganar. Que hay muchos formadores que laburan muy bien y otros que no tanto, como en todas las profesiones. Tenés el arquitecto que labura bien y el arquitecto que no labura también. Me parece que no hay más ni menos que en otras profesiones. Muchas gracias, Pablo. El próximo es Pablo. Hola Pablo, buenas tardes a todos. Hola Pablo, primero, ¿cómo estás? bien, vos. Felicitarte por la charla, muy clara, muy buena, dispara un montón de preguntas. Y yo una pregunta más que nada con respecto, que si bien recién hablando con Carlos hablaste algo de eso, ¿qué lugar le das vos a la especialización de cada parte del equipo con respecto a esto a este disparador de idea que tiraste, ¿no? De la especialización de cada rol justamente, tanto en el ámbito deportivo como en el ámbito educativo, que bueno, es un poco, me parece, una de las aristas que está bueno tocarla. Creo que es muy interesante lo que planteas, Pablo. Yo creo que es muy importante la especialización, muy importante, pero que la especialización no nos impida ver el bosque, ¿no? Porque si no, es como que nos hiper especializamos en algo y dejamos de tener la mirada amplia como para poder ver si ese problema que estamos detectando quizás no tiene que ver con algún otro factor, ¿sí? Pero en términos profesionales, sobre todo deportivo, me parece fundamental. Por ejemplo, nosotros, bueno, en nuestro pasaje por el departamento de mini que tuvimos ahí con Juan, la idea era tener la especialización en profesores de minibásquet, ¿sí? Yo creo que hoy en día alguien que esté a cargo de un equipo de minibásquet tiene que ser especializado en minibásquet. Y las capacitaciones que se brinden tienen que ser enfocadas al minibásquet, no a cualquier cosa. Ahora, ¿eso implica que el especialista en minibásquet no deba saber de estadística avanzada? No quiere decir eso. Buenísimo si sabe de estadística avanzada. Ahora, si trabaja con un equipo de minibásquet, de lo que tiene que saber muchísimo de minibásquet. Quizás saber de estadística avanzada le permita integrar la estadística avanzada en algún punto al minibásquet. ¿Sí? Sería un tema de discusión. Bueno, pero para eso tiene que saber primero de estadística avanzada. ¿Sí? Me parece que el mundo tiende a una especialización, pero una especialización sin perder la mirada de la amplitud, ¿no? Sin perder esa mirada amplia que les mencionaba antes. Ahí justo Juan me escribe por el chat y me dice que el libro de Bilinkis era Cómo sobrevivir al presente. Gracias, Juan. Es el segundo libro, del libro que les comentaba antes. Pablo, no sé si te respondí la pregunta. Perfecto, muchas gracias. Muchas gracias. No, por nada, un abrazo. Gracias, Pablo. El próximo es Néstor. Hola, Pablo, ¿cómo estás? Hola, Pechu, querido, ¿cómo estás? Bien, muy buena la charla. Yo aprovecho para preguntarte cuál es tu mirada con esto que se vuelve bimodal de presencia, tanto en la escuela como en algunos clubes, de presencia y tecnología o Zoom, o como se llame. ¿Cuál es tu mirada en cómo debería volver la escuela en sí, que es una preocupación de los padres y de todos los docentes? ¿Cómo harías la vuelta en el regreso? Y conectándolo con el básquet, que es un poco lo que nos interesa a todos, ¿qué opinión tenés al respecto del comienzo a partir del próximo año de encuentros que unas asociaciones proponen? ¿Cómo lo ves de hacerlo en forma temprana? Ponerle acá en Paraná, se está hablando de comenzar a mediados de enero, a febrero.
y en mi caso, por ejemplo, con la dosificación que por ahí no se tenía en Zoom, le tengo miedo a querer tapar el agujero de lo que no se jugó el año anterior, pero no darle tiempo a un descanso, por esto también que el desgaste que hubo a nivel emocional, por la tecnología, por un montón de cosas. Y bueno, me gustaría saber tu mirada respecto a eso. Gracias, Pechu. Mirá, vamos primero a la parte de la escuela. ¿Cómo van a volver las escuelas? Es una gran incertidumbre, porque tanto la pregunta respecto a la escuela como respecto a la competencia que vos planteás depende de una cuestión sanitaria, de la cual creo que ninguno de nosotros sabemos cómo va a salir, ¿sí? Depende de un montón de factores que la verdad no sé y no tengo idea, porque no puedo hablar de una cuestión sanitaria. Si vos me preguntás, cuando ya todo esté seguro, ¿sí? Supongamos que todos nos vacunamos y podemos volver todos juntos a la escuela. Vamos a hablar de ese caso hipotético. Si vos me preguntás cómo va a volver la escuela o cómo me gustaría que vuelva la escuela, me gustaría que en la escuela se priorice el hacer y que en todo caso dejemos para la casa el ver y el escuchar, ¿sí? Yo lo transfiero a mi rol profesional como profesor de Instituto de Educación Física. Tengo una materia en primero, en segundo y en tercero. El otro día lo hablamos con un colega que también es bastante inquieto respecto a la tecnología, es un doctor en biología con el cual hablábamos esto. Yo le digo, aproximadamente de mi año, entre el 30 y 40% de mis clases son expositivas, ¿sí? Entre el 30 y el 40%. El resto son clases prácticas, en donde los chicos se mueven, ¿sí? No tiene ningún tipo de sentido que ese 30-40% de las clases expositivas yo lo use en el instituto cuando estoy en forma presencial. Yo creo, lo estoy pensando porque lo estoy madurando, también trabajo con otra pareja pedagógica que da la misma cátedra que yo y el otro día también lo hablamos juntos. Creo que lo que vamos a hacer es las clases expositivas, grabarlas, subirlas a la plataforma y aprovechar el tiempo presencial para agregar más trabajos de campo. Yo cuento con la ventaja de que en mi escuela, en el CATS, donde me desarrollo como profe, soy profe de instituto, pero en la misma sede tengo un jardín y tengo una primaria. Entonces, en vez de dar una clase expositiva en donde el chico tenga que estar 2 horas escuchándome a mí o viendo una pantalla, un PowerPoint, eso se lo subo a una plataforma, que lo vea cuando quiera, y durante las 2 horas de cursada lo llevo al gimnasio donde los chicos están haciendo educación física y el mismo contenido lo ven en forma práctica con nenes de carne y hueso. ¿Sí? El otro día te pongo un ejemplo concreto. Le tomé el final a una alumna, ¿sí? Y una alumna que no se había conectado mucho en Zoom. Ella me había escrito que no se había conectado porque tenía problemas, había cambiado el horario del trabajo de ellos. Me dice, Pablo, buenísimo, me encantaron tus clases. Me dice, me las vi todas. Preguntame lo que vos quieras, porque yo así las grababa a la plataforma. Dice, porque como cambié el horario de trabajo, llegaba a las 12 de la noche a mi casa y me ponía la pava con el mate y me las vi a las 12 de la noche todas las clases. Ahí tenés un ejemplo de que no tiene ningún sentido que a esa alumna yo la lleve un lunes a las 11 de la mañana cuando doy clase al instituto a que me vea y que me escuche. Que lo haga cuando tiene tiempo. Y que si no entendió algo, que lo vuelva a ver 10 veces. Porque inclusive, en forma presencial, preguntó, y si pasó, pasó. No tiene tiempo de volver a verlo. ¿Se entiende, Pecho? Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Me parece que tenemos que aprovechar el tiempo presencial para ese Maker Lab que yo proponía antes. Vamos a hacer, vamos a debatir, traigamos visto un video y debatámoslo. Vamos a trabajar con otros, vamos a vincularnos entre nosotros, que es lo que después cuando estamos en casa no podemos hacer, ¿no? Y en términos de la competencia, a ver, me parece lo mismo. Si vos me asegurás que va a ser seguro,
vale a la redundancia, en términos de sanitarios, ¿no? Me refiero a seguro, yo empezaría a movernos, ¿sí? Los chicos, a ver, por un lado estoy diciendo que bienvenida a las pantallas, que son un medio buenísimo para educar, pero por el otro lado también te estoy diciendo, hay que ponerle un límite a las pantallas. Los chicos vienen de un año de estar para todo frente a una pantalla, hasta para hacer dribbling frente a una pantalla. Entonces, ¿qué es lo que van a querer hacer? Jugar. Entonces, al principio, me parece que lo que tenemos que dejar es que jueguen. Que jueguen. Y creo que lo que menos les va a preocupar a ellos es si ganan, si pierden, que jueguen. Que jueguen. Y después de que se cansaron de jugar, vamos a empezar a construir el proceso deportivo, ¿no? Sí me parece que hay que hacer algo con las categorías. Porque el chico que terminó 2019 en mini inicial, en el 2020 no tuvo mini avanzado, supongamos, va a pasar 2021 a U13. Me parece que ahí hay que hacer una especie de híbrido de 4 meses de articulación, 6 meses de articulación, como para que el pasaje sea progresivo. Sí, era más que nada si vos aconsejabas hacer un descanso de 15 a 20 días o de continuar, o de ya arrancar y jugar. Esa era, por ahí me expresé mal. A ver, volvamos a lo que decía antes. En definitiva, lo que yo crea es lo menos importante. ¿Qué haría? Encuestar a los jugadores. Que cada uno de nosotros tengamos la responsabilidad de encuestar a los chicos. Si vos me preguntás a mí, no por una experiencia personal, sino por lo que me contó Juan de su regreso a la actividad, él tenía 19 jugadores y volvieron 19. Sospecho que se salen de la vaina por ir adentro de una cancha de básquet. Y creo que yo también lo haría, ¿eh? Está bien. Sí, no, ir y jugar y practicar, sí, era si ya era conveniente competir. Esa era la pregunta. No lo vamos a saber. Me parece que no. Me parece que al principio yo dejaría 1 o 2 meses cuando todo se normalice, como para volver por lo menos a estar en ritmo, ¿sí? Pero es una sospecha. Tendríamos que evaluarlo. Gracias. Abrazo, Pechu. Gracias, Néstor. Lucas, te toca a vos. Hola. Hola, ¿qué Lucas, tal? ¿cómo estás? Un gusto. Estás muteado, me parece, ¿eh? Hola, ¿qué tal? Ahí, a ver. Bueno. A la luz. Nada, estuve ahí prestando la atención lo que más pude. Tuve bastante mensajes, así que no pude prestarle atención del todo. Y no sé si le habrá respondido o no a la pregunta, pero sí que me quedó, más allá del aprendizaje y todo lo que me nutrió hoy, me gustó una situación, sobre todo la del examen, o la de los exámenes, ¿no? Por diferente cultura, digamos, de haber hecho el colegio hace muchos años, y estar ahora cursando, digamos, con mi hija de 6 años que vive en Europa y que es totalmente diferente la educación. Desconozco un poco cómo es en Argentina la situación esa de las calificaciones, ¿no? Y con esto quiero decir un poco cómo nos deberíamos de preparar todos nosotros para estar expuestos a las calificaciones casi cotidianas. Hoy las redes sociales y la actualidad nos lleva a estar juzgado o estar siendo juzgado o estar siendo analizado prácticamente todos los días. Y en ese sentido creo que nosotros estamos retrasando un poco la visión. O sea, cada vez que hablo con la mamá de mi hija y hablamos con Carlota, nosotros tratamos de darle el feedback rápido a nuestra hija, porque necesitamos que ella sepa
que los feedback buenos o malos no son ni buenos ni malos, sino que son un aprendizaje, y que no tenga que estar esperando de una maestra, un profesor o un educador una aceptación o decirle si lo está haciendo bien o mal. Y creo que acá en Argentina, en ese sentido, por lo que veo por mi sobrino, algunas cosas, y sobre todo en los clubes, más allá de que mucha gente no está capacitada para hacer un ejercicio de poder evaluarlo día a día a los chicos tampoco lo estamos tratando en ese sentido, ¿no? De que la evaluación no sea mala. Creo que no, por educación nos tocaba la prueba, no sé, prueba de matemática, y empezabas a temblar 2 días antes, quería estudiar la noche anterior, y me parece que era una manera, o sigue siendo una manera no muy buena para rendir, ¿no? Rendir de la mejor manera, como lo decías antes, estar preparado, y bueno, un poco me explayé demasiado, pero quería más o menos consultarte cómo podemos hacer para adelantar esos métodos educativos y deportivos, porque seguimos pensando en la evaluación de hace 30 años o hace 10 años, y por más que nos vamos actualizando, creo que todavía estamos muy lejos de poder darle a los chicos lo que hoy la tecnología y ellos mismos psicológicamente requieren. Comparto, te agradezco por la pregunta, comparto plenamente lo que decís. Creo que es difícil de cambiar porque hay un imaginario social de la evaluación. Es como vos decís, ¿no? Hay como toda una historia de la evaluación en donde si vos vas a rendir un examen, la pregunta inminente es ¿cómo te fue? ¿Cuánto te sacaste? No es que aprendiste. ¿Sí? Cuando en realidad el examen aparece como un hito y aparece como el fin de un camino. No aparece como el inicio. Yo creo que hay 2 formas con las cuales podemos combatir esto que vos bien explicaste. Primero, evaluar cada vez más. Pero evaluar cada vez más no de la misma manera. Te cuento otra anécdota personal. Yo durante este año hice 10 evaluaciones con mis alumnos de primer año del instituto. 10. Entonces, al momento del final, ¿cómo voy a plantarme frente a un alumno a que me vomite en 1 hora todo lo que yo ya evalué a través de 10 instrumentos a lo largo del año? Si yo le voy a tomar un final, y un final pesado, en donde el alumno me tenga que demostrar todo en 1 hora, sería como haberle hecho subir una montaña en 10 escalones y que al final del año tenga que bajar la montaña y volverla a subir otra vez. O sea, sería bastante incoherente. Y además hablaría muy mal de mí, porque quiere decir que yo no confío en las 10 evaluaciones que hice antes. Me parece que habiendo hecho 10 evaluaciones, y bueno, alguna idea de si sabe o no sabe tendría que tener, ¿no? Y en definitiva, si sabe o no sabe, para lo único que nos va a servir a los dos, a él como estudiante y a mí como profe, es para ver de qué otra manera puede aprender mejor. Ahora, ¿cómo se puede hacer? Yo creo que evaluando más para desmitificar la evaluación. Yo, si fuera por mí, evaluaría todas las clases. Es más, muchas veces le digo a los chicos, vamos a evaluar a los de primer año, ¿viste? Porque vienen con esa carga social que vos bien decís. Entonces, por ejemplo, les planteo un juego en parejas de preguntas y respuestas. Y le regalo un par de alfajores a la pareja que ganó. Y los pibes se me quedan mirando como dicen, no, este está trastornado. Eso es evaluar. Cuando termina la clase aprovecho y hablo un poco de evaluación. Si bien no es un contenido que yo tenga que enseñar en mi cátedra, aprovecho y de paso hago un toquecito. Le digo, chicos, ¿ustedes no fueron evaluados? Ustedes de esta clase no pueden saber, no pueden autoevaluarse y saber cuánto saben sobre este tema que desarrollamos. Sí, bueno, entonces esto fue una evaluación. Que no quiere decir que sea un examen tradicional, que no sea un choice, que también los hago los choice, ¿eh? También los hago los choice, se corrigen solo en la plataforma. Ahora, digo, me parece que
los instrumentos a la hora de evaluar tienen que ser diversos. ¿Por qué? Porque las habilidades que yo voy a evaluar son diversas. Yo no puedo evaluar 5 habilidades diferentes con el mismo instrumento, porque no es pertinente el instrumento de evaluación con lo que yo quiero evaluar. Creo que cuesta mucho, Lucas, va a costar mucho, pero me parece que una posible forma es evaluando más, evaluando en forma jugada, ¿sí? Evaluando en forma jugada, animarse a gamificar la educación, ¿sí? Animarse a hacer juegos para evaluar. Me parece que los chicos, hasta por una cuestión de orgullo, de amor propio, van a querer ganar el juego y eso los va a hacer tratar de aprender más, te lo puedo asegurar porque lo hice, y animarse a salir de lo que siempre se hizo así. Y empezar a juntarse, ¿sí? Jorge, no, mira, Jorge evaluó de esta manera que me parece que está bueno. Bueno, dale, vamos. Probar, y me parece que no tenemos nada para perder, ¿no? Porque claramente, si los chicos hoy están todo el tiempo preocupados por cuánto se sacaron y no por cuánto aprendieron, me parece que el riesgo que corremos es muy poco. Muchas gracias. Quedó para un tema muy largo, pero no te voy a cansar. Sí, es una charla en sí mismo, pero está buenísimo. Bueno, te felicito, muy bien, muchas gracias. Muchas gracias a los organizadores también. Gracias, un abrazo. Gracias, Lucas. La próxima, Pablo, te la hace llegar Lisandro Ruiz Moreno, que cuenta que no le anda el micrófono, pero quiere que le respondas o que le cuentes sobre qué crees que puede brindar un club para la educación integral de un chico, aparte del contenido técnico-táctico propio de la disciplina que practica en ese lugar. ¿Puede el club convertirse en una segunda escuela a partir de talleres, por ejemplo? ¿O pensás que solo debería ser un lugar donde se aprende lo específico del deporte que se practica sin mezclar tanto las cosas? Y te agradece, Lisandro, por la charla. Bueno, Lisandro, primero gracias a vos. Me parece genial la pregunta. Te voy a responder y te voy a contar una cosa que investigamos con Juan. Cuando redactamos el manual de minibásquet, empezamos a ver qué estaban haciendo las 10 potencias mundiales en básquet en materia de minibásquet. Y empezamos a leer qué estaba haciendo la Federación de Francia, ¿sí? La Federación de Francia le otorga a algunos clubes una etiqueta de calidad, ¿sí? Como una insignia de calidad. Y hay insignias, no me acuerdo en este momento bien el formato, pero como si yo te dijera, hay insignias de bronce, de plata y de oro, ¿sí? ¿Y en función de qué se otorgan esas insignias? Algo había querido hacer Silvio. Silvio había tirado algún borrador para hacer algo acá en Argentina similar. En función de la propuesta que generaba ese club. Si, por ejemplo, el club tenía entrenador de técnica individual, si el club tenía clasificación de residuos, si el club tenía una nutricionista, era como que había muchos aspectos en cuanto a la formación de una persona, no solo de un deportista, como vos bien decís desde el punto de vista técnico-táctico, ¿sí? Sino desde un montón de aspectos, ¿sí? Si tenía, por ejemplo, capacitaciones en cuestiones de género, si tenía apoyo escolar dentro del club, era como que el club iba sumando puntos y en el momento que el club lo deseaba, lo que hacía era pedir una auditoría a la Federación Francesa de Básquet. Entonces, la Federación Francesa mandaba un equipo de auditores y decía si el club fulanito cumplió con determinados ítems, se le otorga la categoría plata. Entonces, ¿qué hacía el club con eso? Hacía alarde de que había conseguido la insignia de plata. Demostraba a la comunidad que su propuesta de formación era una propuesta integral de calidad, validada por la Federación Francesa de Básquet, ¿sí? Entonces, me parece que es muy interesante poder plantear esto en los clubes, ¿sí? Tratar de trabajar sobre los aspectos sociales, tratar de trabajar sobre, por ejemplo, el bullying, ¿sí? El uso racional e inteligente de las redes sociales, trabajar sobre los proyectos de vida de los chicos. Sin lugar a duda, me parece que tranquilamente puede ser una segunda escuela. Obviamente que contenidos para desarrollar hay y de sobra,
pero tenemos que tener formadores capacitados que puedan abordar esas problemáticas. Pero es muy interesante lo que planteas. Pablo, entro yo. Quiero hacer honor a una cosa que dijiste recién de Silvio, que era con respecto a una certificación de clubes. No me gusta la de mí y no es el momento para hablar de nosotros. Fue en el momento que estuvimos en la gestión de la CAP, el año 16 al 19. Y quiero hacer honor a alguien que está presente acá, que esto nace de una idea de Antonio Gacci Ferrari. Él tira una idea en uno de los... Yo ya la conocía de antes porque lo conozco de antes, pero digo, la idea es muy parecida a la tuya, es más, el protocolo de certificación estaba ya establecido, es más, la bandera que se le iba a imponer, a dar a cada club estaba determinada. Bueno, pasó lo que pasó, hubo cambio de conducción, cambio de gente y demás. Es una idea fantástica y se iba a dividir también un poco los clubes tradicionales y los clubes profesionales, los que tienen cantera, o sea, como era como dos certificaciones, una de cantera y una de trabajo, y muy parecido a lo que vos estás planteando de Francia, que personalmente no lo sabía, pero suena lógico, un país tan avanzado. Y quiero aclarar esto porque en honor a alguien que está presente, y que para mí es un orgullo que esté presente, una persona a la cual el básquet argentino le debe mucho, y en lo personal he aprendido mucho al lado de él. Yo te quería hacer, a ver, y tiene que ver un poco con la pregunta que hizo Lisandro, de esto de la, ¿no?, de la escuela y el club, e indudablemente estamos hablando de relaciones parecidas, profesor-alumno, entrenador-jugador, son relaciones parecidas, y un poco una pregunta que se bifurca, ¿no? Una es, vos dijiste varias expresiones como diciendo la curiosidad, despertar la curiosidad, generar contenido, hablaste de la motivación que hay que generarle permanentemente, ¿no? Y tenemos por ahí una cultura muy arraigada de la nota del examen final, y que lo dijiste vos también, y una muy arraigada del partido del sábado. Bien, ¿por dónde, cómo transcurrirías vos, o mejor dicho, qué tips fundamentales, más allá que varias cosas dijiste, ¿no? Tips fundamentales para disfrutar el camino? Y en realidad hay informativas, siempre va, es clave. Y con eso decir los formadores actuales y del futuro. No sé si todas, porque también algunas dijiste. ¿Dónde deberían capacitarse puntualmente para eso, para poder lograr curiosidad, motivación, tener un día a día mucho más agradable de parte de los jugadores? ¿Solamente en lo académico? ¿Solamente en el contenido? ¿O también deberían agregar otras cosas en su aspecto relacional y demás? No sé si te queda clara la pregunta, Sí, un poquito ambigua. Está claro. Acá voy a tomarle una frase que es de Carlos, ¿no? Que es siempre priorizar el esfuerzo frente al resultado. Porque si vamos a medir si nuestro trabajo está bien hecho solamente en términos de resultado, hay un otro que también participa y que nosotros no lo podemos manejar. Yo no juego contra mí mismo. Esto no es atletismo que yo hacía 10 segundos .8 en los 100 y ahora hago 10.2. Entonces, no, hay otro que juega. Y que si juega bien, probablemente me gane. O si juega mejor que yo, probablemente me gane. Entonces, primero valorar el esfuerzo para poder disfrutar el camino. Porque si no, a ver, supongamos que yo me toca enseñarle a un equipo que está dentro de los equipos con los cuales competimos, está en la parte de abajo de la tabla. Voy a sufrir todo el año. Si yo siempre me voy a comparar con los otros, la voy a pasar mal todo el año. Me parece que lo que yo tengo que evaluar es el esfuerzo y si agarré el equipo acá y cuando terminamos el camino pude elevar la vara. O por lo menos cuánto pude elevar la vara, ¿no? Es ese famoso dicho de Sergio Hernández que es ganarse a uno mismo o mejorarse a uno mismo. Ahora bien,
para responder la pregunta de dónde debo formarme, Seba, yo creo que está bien que las instituciones que nos nuclean nos formen. En este caso, profesorado de educación física, ENEVA, ¿sí? Quien nos otorgue la credencial para poder dirigir, ¿está bien que nos forme? Sí, está bien. Pero después también me parece que hay mucho de la impronta que cada uno le quiera poner a su profesión, ¿no? Cada vez se habla más en el mercado laboral de las habilidades blandas, ¿no? No digo que los títulos académicos, ¿no? No digo que no valgan. No digo que no valgan. Obviamente, vale. Carlos es licenciado en psicología y debe tener pegado el cuadrito y bien pegado que lo tiene. El ingeniero, el arquitecto. Digo, creo que al título de base, si nosotros le podemos agregar valor con habilidades blandas, sobre todo lo que tenga que ver con la formación y con el coaching, que es lo que hacemos básicamente nosotros, que se trata de vincularnos con otros. El hecho de vincularnos con otro, lo que hace es atravesarnos con diferentes saberes, con diferentes habilidades que quizás otras profesiones no las necesitan. Entonces, desarrollar esas habilidades blandas se pueden hacer conviviendo con otros entrenadores, aprendiendo de entrenadores referentes, tomando cursos, tomando capacitaciones. Yo creo que todos nos quejamos de la pandemia y es verdad, lo bien que hacemos, no está bueno el escenario que nos tocó en los últimos 10 meses. Ahora, hagamos un pequeño paréntesis. Todos nosotros nos capacitamos más o menos que en el resto de nuestra historia. Yo creo, con todas las personas que hablé, la cantidad de charlas y de capacitaciones que pudimos tomar en los últimos 9 meses no se compara a todos los que nos capacitamos antes. Y no solo la cantidad, sino también la calidad. Yo escuché a entrenadores que de ninguna otra manera los podría haber escuchado. No solo a entrenadores, me capacité de cosas que quizás nunca había tenido el tiempo para hacerlo. Bueno, cuando uno no puede elegir lo que le toca, tiene que ver qué hace con eso que le toca. Es hasta una filosofía de vida. Creo que ninguno de nosotros hubiera elegido vivir 9 meses en pandemia. Bueno, no lo podemos elegir, tocó. Bien, la pregunta es, ¿qué hacemos con esto? Podemos tomar lo positivo o podemos decir, no, no puede ser, estoy encerrado y hundirnos en una depresión. No sé si te respondí, Seba. Exactamente. Antes que nada, por error mío y apuro, no apuro, sino por meterme, Lisandro, que no tiene micrófono, a ver si lo arreglás el micrófono, Lisandrito. Te agradece, fantástico Pablo, un placer escuchar tu respuesta fundamentada, muchísimas gracias. Perdón, Lisandro, que me demoré en la respuesta. Gracias, Seba. Bueno, Pablo, nada, antes de darte para que cierre y te despida, muchísimas gracias. Ya te lo he dicho, Carlos, y muchas gracias por la charla, pero también por entender el espíritu del instituto. El instituto es esto. Creemos que las personas pueden llegar a ser las mismas, pero se diferencian mucho en los ámbitos. Espero que te hayas sentido cómodo, que te hayas sentido respetado, y creemos que este ida y vuelta que se genera a partir de tirar la o las ideas en una previa disertación genera esto, un ida y vuelta realmente muy interesante, que uno hace sentir muy bien, y me parece que todos se sienten muy bien. Muchísimas gracias, realmente. Nos quedan 8 episodios más de este lanzamiento de diciembre. Y nada. Te doy la palabra para que te despida. Un gusto, un placer. Estoy un poquito emocionado, pero bueno, nada. Te agradezco profundamente y nada, ya nos veremos en cualquier momento. Seba, el agradecido soy yo.
primero felicitarlos antes de agradecer a Carlos y a vos por esto que han decidido emprender. Me parece que es una genialidad. Me parece que está buenísimo poder darle la libertad a quien vaya a disertar de que hable de lo que tiene ganas, ¿no? Como decía al principio, hubiese estado bueno dar una charla de minibásquet, desde lo que hablamos todo el tiempo con Juan. Creo que debemos haber dado, no sé, 100 charlas a lo largo de toda la pandemia, muy disfrutables todas, porque me parece que está buenísimo, al margen del tema, aprender con otros. Nosotros en realidad cuando damos charlas contamos lo que hoy pensamos y estamos esperando que terminemos de hablar nosotros para ir al ida y vuelta, que es lo que más nos gusta. Entonces, primero felicitarlos, tanto a vos como a Carlos. Me parece que son necesarias cabezas como las de ustedes dos para generar estos espacios, para poder convocar a gente para escuchar y para movernos un poco el piso y hacernos salir de la zona de confort. Después agradecerles tanto a ustedes como a todos los que están escuchando. Si al menos les pudo quedar algo, una sola cosa, o los pude invitar a pensar sobre algo, me parece que el objetivo está cumplido. Y ponerme a disposición de ustedes para seguir debatiendo, compartiendo y aprendiendo juntos. Nos gusta mucho, primero nos une la pasión por el básquet, nos gusta muchísimo, somos bastante enfermos de eso, pero por sobre todas las cosas me parece que lo que nos une es ser curiosos y la pasión por enseñar, por tratar de transmitirle algo a ese otro que nos está esperando a ver qué cosa interesante tenemos para contarle. Así que nada, muchísimas gracias y bueno, ahí prendido ahora desde el otro lado, desde el rol de oyente, para el miércoles escucharlo a Juan y para el resto de los ponentes que seguramente van a estar buenísimos. Muchísimas gracias, Pablo. Felices porque encontrar gente que sintetiza la idea. Y sí, claro que te vamos a necesitar. A vos, a todos los instructores y a toda la gente que está presenciando esto, porque nosotros lo que necesitamos es tener un ida y vuelta constante, fluido, y no esperar una posible encuesta o demás que va seguramente a haber, pero nosotros queremos que esto sea un espacio de disfrute. Un espacio de disfrute a donde, como dice Carlos, o hemos dicho, lo peor que nos puede pasar es aprender y hacerla bien. Por consiguiente, con eso nos deja contento. El lunes hay una charla de una disertación, para mí también de una persona con una mente por encima de la media, kinesiólogo de la selección argentina, con el staff de kinesiólogo de la selección argentina de básquet hace muchos años, que es Santiago Ledesma, el lunes a las 7 de la tarde. Es verdad, la del lunes. No me equivoco, y después el miércoles el lujo de Juan Lofrano. Nada, saludo a todos, muchas gracias. No sé si Carlos quiere agregar algo, pero en lo personal, y nada, hasta la próxima, y pasó una clase magistral más por este instituto. Saludo a todos. Gracias, buenas tardes, un abrazo a todos.